Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, en esta bonita mañana o casi mediodía. Les saludamos a todos en el amor del Señor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermanos, hermanas, compartiéndoles una vez más palabra de Dios, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que edifica. Al menos yo así lo creo y creo que así es. Hermanos, hermanas, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje de la palabra del Señor, que lo he titulado de la siguiente manera: examinémonos a profundidad con la palabra de Dios y en oración. No es por demás. Si usted se siente bien, se siente que está bien, gloria a Dios. Pero no es por demás que usted examine su vida, sus obras, sus prácticas, sus tradiciones, porque querramos o no, llevamos a cabo diferentes prácticas en la vida, diferentes tradiciones, muchas cosas diariamente llevamos a cabo, muchas cosas diariamente hacemos, muchas cosas diariamente practicamos, hermanos. Y querramos o no, también llevamos a cabo muchas o algunas tradiciones. Y creo que no es por demás examinar lo que hacemos. No tendrá nada de malo, ni tampoco será pecado. Creo que es bueno hacer un alto en nuestro andar y caminar. Aun cuando usted se cree el mejor, o se siente que está mejor, o se siente que todos los demás están mal y usted está bien, no es por demás. Examínese, examinémonos, hermanos. Pudiera ser que el que se cree que está mejor, pudiera al final aparecer que está peor. Cuidado, alerta. Dijo el profeta Jeremías: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dijo el Señor. Responde el Señor: el que lo conoce soy yo, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Y la verdad, que nosotros no nos debemos dejar de llevar ni siquiera por nuestro propio corazón, menos por nuestros propios pensamientos, tampoco por nuestras propias ideas y tampoco por nuestras propias intenciones. Analicemos nuestras intenciones a la luz de la palabra de Dios, no es por demás. Analicemos nuestras obras a la luz de la palabra de Dios, no es por demás. Analicemos lo que hacemos a la luz de la palabra de Dios, no es por demás. Analicemos nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios y en oración, no es por demás. Examinémonos ahora que tenemos vida. Examinémonos ahora que tenemos oportunidad. No vaya a ser que después de llevar una vida de muchísimos años en el Evangelio, de llevar una vida de muchísimos años de antigüedad en el cristianismo, no vaya a ser, como dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser que al final yo mismo vaya a ser reprobado. El profeta Jeremías por ahí dijo, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él. No es por demás examinarnos, preguntándole a los demás, no. Preguntándome a mí mismo, no. Corriendo a la bendita palabra de Dios, corriendo a los pies de Jesús en oración, y a Él directamente preguntándole, Señor, mira, yo hago esto, bueno, y lo que usted quiera decirle que usted hace. Mira, yo practico esto, bueno, lo que usted crea que practica y hace. Yo hago estas obras, esta, aquella, así, acá y más allá. Dígale, pregúntele, ¿yo las hago pero te agradan?
O pudiera ser que está haciendo obras que a Dios no le agradan, y haya obras que usted debiera de hacer, que Dios está pidiendo que las haga, y a lo mejor usted no las está haciendo. Un examen minucioso con la palabra de Dios y a los pies de Jesucristo en oración, en intimidad, no es por demás, le llevaría a bien a usted, le llevaría a edificación, le llevaría a abrir su entendimiento, su sentido, su corazón. No porque otros le digan, porque hay tantas corrientes, tantos díceres, tantas palabras, tantas cosas que se oyen en diferentes lugares. Ahora por las redes sociales se oyen muchas cosas, diferentes opiniones, diferentes tipos de enseñanzas, pero usted no se debe de enfocar a lo que le digan los que le hablan alrededor de usted, sino lo que usted encuentre en la palabra de Dios. Solo pídale al Espíritu Santo que le inspire, que le ilumine, que le revele, que le enseñe. No sé que usted vaya siguiendo a alguien que usted cree que va bien y a la mera hora va a ser que él iba mal. No sé que usted vaya siguiendo a alguien que usted cree que él sí era de sana doctrina. Ellos sí estaban en la verdad. Y usted solo se deje guiar por ellos, o por ellas, o por cierto grupo, o por cierta denominación, o por cierta religión. Quiero decirle que todos nos podemos equivocar en un momento. El apóstol Pablo dijo claro: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, el cual no nos va a fallar, ni en ningún momento se va a desviar del camino. Hay muchos cristianos en el mundo entero, pero triste y lamentablemente muchos se han desviado. Usted que me mira y me vaya a mirar, que me escuche y me vaya a escuchar, yo no quiero debatir con usted y contra usted, ni quiero contender con usted y contra usted, pero sí quiero llamarlo e invitarlo de parte de Dios a que analice bien lo que usted cree, pero con la palabra de Dios. Analice bien lo que usted practica, pero con la palabra de Dios. Analice bien y profundice lo que usted obra diariamente, pero con la palabra de Dios y corriendo diariamente a los pies de Jesucristo para intimidarse con Dios, y ahí que Dios le pueda enseñar directamente y le pueda revelar si lo que usted está haciendo es correcto o no es correcto. Tenemos la bendición de ser enseñados. Tenemos la bendición, creo, de que nos enseñen, qué bueno. Pero también tenemos la bendición de tener en nuestras propias manos la bendita palabra de Dios. Usted mismo la puede leer cuantas veces usted quiera. Pero eso sí, antes usted mismo debe ir a la presencia de Dios para pedir a Dios inspiración, revelación del Espíritu Santo, para entender a profundidad claramente la palabra de Dios. ¿Qué le quiere enseñar Dios cuando usted lee algo de la palabra de Dios? El Espíritu Santo es quien se lo va a revelar, nadie más. Ni el mejor escatólogo en el mundo, ni el mejor teólogo en el mundo le va a dar la mejor enseñanza más que el Espíritu Santo. Hay teólogos que enseñan muy bien, pero si lo hacen bien y de verdad, será porque el Espíritu Santo está en ellos o en ellas. Hay escatólogos que enseñan bien, pero es por el Espíritu Santo en ellos. No son realmente ellos, no son realmente ellas. Es el Espíritu Santo. Pero usted debe de ser como los hermanos de Berea. Aun cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y les habló y les enseñó la palabra de Dios, después de que el apóstol Pablo se fue, dice que ellos corrieron a analizar las Escrituras, a leer las Escrituras, por ver que si lo que Pablo les había enseñado realmente era como se los había enseñado. Eso usted y yo debemos hacer. No solamente nos dejemos estar no nos debemos dejar solo de enseñar, enseñar y enseñar.
No, usted debe confirmar, usted debe cerciorarse. Usted mismo tiene la posibilidad de asegurarse si lo que le están dando es palabra viva o es palabra mixteada. Usted mismo puede asegurarse si lo que le están dando es alimento sólido, edificante o es alimento combinado. Y usted puede tener el alimento diariamente, plenamente edificante para su vida, para su alma. Lo tiene en sus manos la palabra del Señor. Examinémonos a profundidad con la palabra de Dios en oración. No es por demás. Quiero leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 139. Salmo 139 dice, los versículos 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista era un hombre de Dios, no había duda. El salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también entendió y reconoció y estaba consciente que podía haber estado errado en algo, o errando en algo, o tal vez en mucho. Hasta ahora nadie es perfecto, y mucho menos podremos ajustarnos a la perfección si en su momento nos desconectamos de la oración, si en su momento nos desconectamos realmente de la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos, hijos de Dios, nos debe quedar prohibido desconectarnos de la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos debe estar prohibido desconectarnos de la oración. Pero muchos ni se dan cuenta y se están desconectando de la oración. Siguen enseñando, sí, pero han descuidado la oración. Y ni cuenta se han dado que su enseñanza y su predicación y hasta sus obras ya no son las mismas, solamente porque la oración se ha estado descuidando. Porque la intimidad con Dios ha estado menguando. Siguen enseñando, seguimos predicando, seguimos hablando, pero a veces ya no con Dios respaldándonos como al principio. Triste y lamentablemente se ha perdido el primer amor. Parece que aprendimos y ahora podemos enseñar. Parece que aprendimos y ahora ya no necesitamos al maestro. Parece que ya nosotros podemos. Muchos se han acostumbrado solo a escuchar, a escuchar y a escuchar, pero nada de leer la palabra de Dios. Triste y lamentablemente la mayoría de cristianos no ha leído la Biblia completamente. Un cristiano debería de, si no grabársela en la mente y el corazón, la Biblia, pero sí leerla de Génesis a Apocalipsis para conocer y saber enteramente lo que Dios dice en su palabra. Tal vez usted no se grabará todo en la mente lo de la Biblia, pero cuando usted lee la Biblia enteramente, 1, 2, 3 veces o más, cuando usted oye a algún predicador, usted oye algo que él menciona, usted recuerda, sí, yo lo leí, no recuerdo dónde, pero yo lo leí, está en la palabra de Dios. Y cuando un predicador le habla algo que no está en la palabra de Dios, usted dice, bueno, yo ya leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y lo que él está enseñando como que no concuerda, como que no va. Usted, aunque sabe y conoce, no va a pelear, no va a debatir, no va a contender, pero usted va a hacer lo que dijo el apóstol Pablo: examínalo todo y retén lo bueno. Usted va a saber desechar lo que no y aceptar lo que sí. Pero porque usted conoce la palabra de Dios, porque usted sabe la palabra de Dios.
porque usted lleva una vida de oración, porque eso sí, todo esto va en conjunto, en acuerdo. Leer la palabra de Dios, pero tener intimidad con Dios en oración, para que el Espíritu Santo nos dé real inspiración y revelación de la palabra de Dios. No nomás es de leer y de enseñar, no, sino es de llenarnos de la inspiración del Espíritu Santo, de la revelación de Dios. ¿Y cómo no se logra esto? Ahí de rodillas, ahí en comunión con Dios. Bueno, usted dirá, yo no puedo arrodillarme, ahí sentado, pero orando, intimidándose con Dios. Ahí acostado, orando, intimidándose con Dios. O ahí parado, pero orando, intimidándose con Dios. Es urgente que el hombre, la mujer, el ser humano, y menos el cristiano que en alguna más de una vez ya se ha conectado con Dios, se conecte y no se desconecte de Dios, aunque parezca que ya sabe, aunque parezca que ya puede. Eso es algo de demasiada y suma importancia, hermanos, y de urgencia. Deberíamos de verdad de vivir de esta manera, amados hermanos, siempre conectados con Dios, plenamente conectados con Dios. Los hombres de la antigüedad de la Biblia lograron grandes hazañas, grandes cosas, y además de grandes hazañas y grandes cosas, ahora están gozando de la bendición, de la paz, del gozo, de la tranquilidad en el cielo con Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvieron conectados con Dios toda su vida. Se mantuvieron relacionados con Dios toda su vida a través de una buena comunión con Dios en oración. Quiero leer para ustedes Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14 dice así: no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, el apóstol Pablo fue un hombrezazo de Dios. Un hombre que de verdad merece nuestro respeto. Después de ser un terrible y gran perseguidor de la iglesia, fue un gran seguidor de Cristo y un gran predicador del Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Y aún él, siendo un gran hombre de Dios, aún él teniendo demasiada revelación de Dios, inspiración de Dios, él está diciendo, no es que ya haya alcanzado todo. Él se sentía que todavía le faltaba mucho. Él sentía que todavía en algo por ahí tenía que trabajar. Y así usted y yo no lo hemos alcanzado todo. Y no es por demás analizarnos, examinarnos. Vuelvo a repetir, en nuestras prácticas, en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestras formas de ser, de vivir, de comportarnos, de hablar, de responder, de obrar, hasta en lo que diariamente, tradicionalmente hacemos. En nuestras tradiciones, porque querramos o no, tenemos cosas que tradicionalmente las hacemos y pues son ya, querramos o no, son costumbres que hemos tomado anuales y que las hacemos porque se llegó el día, la hora y hay que hacerlas. Si no las hacemos, no sé qué pensamos que puede pasar. Bueno, no es por demás analizarlas. Si estas las aprueba y confirma la palabra de Dios, adelante, sigamos, llevémoslas a cabo, hagámoslas. Pero si no, no es por demás preguntarle a Dios ahí en oración y a la luz de su palabra, investigar, profundizar. No tanto por lo que nos dicen, sino por lo que el Espíritu Santo nos dicte. Pero para eso necesitamos una vida de intimidad y oración.
de intimidad con Dios para tener verdadera revelación. Usted debe buscar, además de la respuesta a todas las necesidades que usted tiene, usted debe de buscar cada día en intimidad a Dios, revelación del Espíritu Santo, revelación de la palabra de Dios. No esas revelaciones y sueños que por ahí muchos se dan, no. La revelación y el entender a profundidad esa revelación que aquí está escrita, la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, deberíamos estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero principalmente a todo lo que dice la bendita palabra de Dios. Analicemos todo lo que pasa, prestemos atención a todo lo que pasa, a todo lo que se oye, a todo lo que se vive en nuestros días, en nuestros tiempos, pero analicemos y analicémoslo a la luz de la palabra de Dios. Y entonces sí, estaremos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabremos cómo hacer la voluntad de Dios. Y si oramos y pedimos ayuda, podremos hacer la voluntad de Dios también, por supuesto con la ayuda de Dios. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Este mensaje creo que es para todos. No importa del tamaño que usted se sienta o se crea, no importa el lugar jerárquico que usted tiene o crea que tiene, no importa los nombres o el nombre que usted crea que tiene o tiene, no importa, la palabra de Dios es para todos. Y creo que todos, sin excepción de ninguno, empezando conmigo, lo más sabio sería o será examinarnos. Dijo el apóstol Pablo a los corintios, examinaos a vosotros mismos para que no seáis condenados con el mundo. Examinarse no es pecado. Analizarse no es pecado. Pero el mejor examen es de rodillas en intimidad en la presencia de Dios. El mejor examen es inclinado y temblando delante de la palabra de Dios, escudriñándola plenamente. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha bendición. Yo no voy a contender con nadie. Tampoco estoy aquí para debatir con nadie. No, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a compartirles la palabra de Dios. Y usted mismo puede saber, metiéndose en intimidad con Dios en oración y en la escudriñar la palabra de Dios, si usted va en línea recta con Dios o no. Usted ya conoce la palabra de Dios. Sígase conectando con ella. Ámela más. No se desafane de la palabra de Dios. Y si va a enseñar, si va a predicar, si va a hacer algo, cualquier cosa, primero pase el mayor tiempo posible con Dios, el tiempo necesario ahí en intimidad, en oración con Dios, para que Dios le revele. Y cuando vaya a dar algo, realmente lo que usted dé no sea de usted, sino venga de Dios, y usted solo sea un portavoz, un transmisor, un instrumento, un vaso en las manos del Señor. Amados hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Vivimos tiempos finales peligrosos, tiempos de mucho engaño, mentira y confusión terriblemente. Hoy más que nunca tenemos que buscar la verdad a las plantas de Jesucristo en oración. Hoy más que nunca tenemos que buscar la verdad, metiéndonos demasiado hasta lo máximo al escudriñar la bendita palabra de Dios. Porque si no, podríamos ser engañados, podríamos ser confundidos y podríamos ser alcanzados por las tinieblas del error, del mal, del engaño, de la mentira del enemigo, por la oscuridad densa de Satanás. Que Dios nos libre, nos salve y nos guarde y nos ayude y nos dé la mente de Cristo de verdad.
y el sentir de Cristo. Y una visión clara, un discernimiento claro, un entendimiento. No solo para, no para que debatamos o contendamos, no, sino para saber tomar una postura correcta y tomar decisiones correctas sin equivocarnos y cometer errores fatales y terribles. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde y nos vemos la próxima si Dios nos permite. Dios les bendiga y buen día a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Cristo viene pronto. Estemos preparados para irnos con Él. Amén.